La iluminación es importante porque al final del día la iluminación es lo que define cómo se percibe un espacio. Y eso puede ser la iluminación de la luz solar o puede ser iluminación artificial. Pero si uno cambia la luz en un espacio, el espacio se ve diferente, ¿no? El mismo espacio, los 100%. mismos materiales, Sí. cambia dependiendo de cómo lo iluminas. Jaime, cuéntanos cómo nace Arquiluz y a qué te dedicas hoy en día. Ok, Arquiluz nace hace 18 años. Yo estudié ingeniería eléctrica. Y cuando regresé a la universidad con uno de mis mejores amigos de la universidad empezamos y nos dedicábamos 100% a domótica o casas inteligentes y audio y empezamos con eso. Y control de iluminación era como una parte importante del tema de domótica. Entonces nosotros, como al año 8 cerramos un proyecto enorme de oficinas, un espacio de oficinas grande, en donde el cliente nos dijo como que, oye, si vas a hacer el control de iluminación, ¿por qué no haces también la iluminación? Claro, tiene Eh, sentido, sí. Correcto, y entonces ahí es donde entra el tercer socio, que es arquitecto, y entonces yo lo llamé, que es Diomedes, y él lo llamé para empezar toda esta parte del tema de iluminación, Ujú. y en los últimos años sí nos hemos dado cuenta que iluminación en realidad sí aporta como mucho más valor a todos en los proyectos, versus domótica, que hay gente que se lleva mejor con tecnología que otros, que igual es importante, pero iluminación sí es como que mucho Sí. más importante Y cuéntame en mi algo, caso. Diomedes como arquitecto tenía noción, porque en la parte de iluminación, más allá que seas arquitecta, yo soy diseñadora de interiores, y sí, puedes tener como una sensibilidad al respecto, pero hoy en día existen maestría, inclusive carreras de diseño de iluminación. Cuéntanos un poquito sobre Diomedes, que entra en esa parte del diseño, que es muy importante. Él tenía conocimientos de iluminación, de diseño de iluminación. De hecho, no, a Diomedes yo lo conocí en un proyecto que él estaba haciendo cortinas, que es una de las divisiones que tenemos nosotros ahora mismo. Eh, y cuando lo vi tratando al cliente, le pedí su número de teléfono y le dije, "Oye, yo algún día te voy a llamar". Ajá. Y el proyecto este que se dio fue como 3 años después, yo tenía el número guardado. Ok. Eh, pero es por el tema del trato de cómo se manejaba entre la Ok. situación, ¿no? Y siendo arquitecto, él entró acá y comenzamos a ver las cosas juntos eh, Ahora y que, fue evolucionando, ¿no? aprovechando que Marta hablaba sobre la importancia de que hoy en día pues hay estas carreras de que la gente se dedica realmente a también al diseño y la iluminación como tal, cuéntanos un poquito sobre esa importancia de la iluminación en el diseño de los proyectos. eh, ok, la iluminación es importante porque al final del día la iluminación es lo que define cómo se percibe un espacio. Y eso puede ser la iluminación de la luz solar o puede ser iluminación artificial. Pero si uno cambia la luz en un espacio, el espacio se ve diferente, ¿no? El mismo espacio, los mismos 100%. materiales, Sí. cambia dependiendo de cómo lo iluminas. Entonces, eso es lo que en realidad Sí, las importa. sensaciones de las personas también, incluso. O sea, tú puedes tener un espacio completamente con la luz tenue y tu Correcto. sensación es completamente distinta si vas a un espacio iluminado. Sí, tipo una eh, oficina que te ponen luz blanca, ya tú sabes que es un espacio mucho más bright, sí, de trabajo. que es de trabajo, y si Claro, vas es a un que restaurante ya la iluminación es mucho más cálida, que te invita a quedarte más tiempo en el bueno, y espacio. depende del restaurante también, porque un Sí, restaurante de comida bueno, rápida que sí. quiere Sí, 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 movimiento, sí. Como un Sí. de repente McDonald's no tiene quiere que te sí, relajes tanto. exacto, O sea, exacto. quiere que comas y de repente que entre otro próximo cliente y pueda usar la mesa. Sí. Esa de ahí, ¿no? Y hablando más en términos residenciales, la importancia de la iluminación, por ejemplo, los proyectos que hemos trabajado en conjunto, que van más ligados a un cliente puntual, a una residencia en donde más allá del espacio arquitectónico tienes piezas de arte, mobiliario, ebanistería. Eh, Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de Enfoque. diseño, ¿no? Especializado para resaltar esos espacios Puntuales. principalmente. O sea, al final le dio un cliente que las contrata a ustedes, o sea, ya tiene un profesional que va a definir dónde van las cosas y demás. Entonces ya eso me facilita a mí un poco el trabajo porque ya yo sé qué es Sí, lo que voy a iluminar. Es muy difícil hacer un proyecto e iluminarlo sin saber qué es lo que va dentro del proyecto. Entonces por eso es que eh,
Va muy de la mano Lo que con el yo arquitecto. hago en Exacto. realidad no hace sentido si no sé qué es lo que va a haber Correcto. en el espacio. Y por eso trabajamos siempre con profesionales como ustedes de interiores, que ya saben qué es lo que van a hacer y entonces ya se va a hacer algo como a medida, ¿no? Sí. Del proyecto. Aparte que hoy por hoy, o sea, viendo más o menos, yéndonos atrás a cómo antes se diseñaba la iluminación de un espacio, que era literalmente ponías un foco en el centro de un espacio y ya esa era la iluminación que había. Esa manera de tú, cuando vamos a tu showroom y le explicas al cliente cómo tú diseñas el espacio, nunca se me va a olvidar que siempre tienes como un foco que es de una ferretería X y cómo ese foco ilumina puntualmente una flor y cambiándolo con el otro foco realmente te das cuenta de que la sensación del espacio cambia, ¿no? Claro. No, Sí, y de entender por qué foco lo cambias. O sea, no es como simplemente saber la parte técnica, ¿no? Exacto. De cuál es el elemento, cuál es el LED correcto con la apertura correcta para ese elemento que puntualmente quieres resaltar. Y volviendo a lo que decía Jimena, eh, años atrás, cuando recién inició, ¿no? A desarrollar los proyectos, no existía este tema del especialista en lighting design, por lo menos en Panamá no existía, ¿no? Y existían obviamente todos los almacenes que te suministraban los productos, pero no existía esa parte del diseño especializado de iluminación. Y básicamente todos los proyectos yo los diseñaba a mi gusto y lo importante era que hubiera luz, que estuviera simétrico y, y yo pues era un poquito exigente y iba un poquito más allá y pedía que se pudiera dimear, ¿no? Y manualmente, porque también la gente tenía mucho temor al tema, creo que se le cogió mucho miedo a lo complejo que veían en ese entonces el tema de la domótica, ¿no? Y del control de la iluminación. Era hoy en día todo, pues, y ahora quiero que nos expliques y entraremos en ese tema, pero era muy complejo y la gente terminaba diciendo, en mi casa no me funciona, no lo sé andar, las luces se prenden a la hora que no es. Entonces, en esa época como que eso o sea, no se vendía tanto y te ibas a lo básico y ponías tus dimmers y me acuerdo yo personalmente en mi casa dineando el día que tenía un evento, ¿no? Uno por uno. Uno por uno para poder conseguir ese contraste, ¿no? Y resaltar pues lo bonito de una obra de arte, de un centro de mesa. Y que hoy en día pues eso ha cambiado tanto. Más allá de eso también me acuerdo de prender las luces y decir hoy tengo una fiesta y de repente quemado el spot, ¿no? Entonces corre a la ferretería a cambiarlo de inmediato porque qué pena tener el spot quemado. Que eso gracias a Dios a los LED pues ya no suele pasar. Cuéntanos un poquito cómo ha ido evolucionando esa tecnología hoy en día y cómo ha ido ya cambiando también esa mentalidad hacia los clientes y que el cliente hoy en día es mucho más receptivo con el tema de la domótica. Ok, bueno, yo creo que también en ese momento lo que había, o sea, es que era un tema de lo que había, ¿no? Y lo que había eran focos incandescentes y Sí. halógenos y tubos fluorescentes y al final del día, Tenías que resolver o sea, con lo que había. tenía que resolver con lo que había y las lámparas también, o sea, Sí, no, los modelos no eran. o sea, las lámparas dependían la- del la tamaño temperatura del en la que bombillo y dependían del tamaño del foco y la temperatura, que es el color de la luz, dependía del tipo de foco que estabas poniendo. O sea, No, y luz fluorescente quiero usualmente que era sepas que blanca. ahora que hablando de la lámpara, puntualmente del diseño, eh, nos quedábamos en redonda, después salió la cuadrada, empezábamos a usar la cuadrada, después dijimos la cuadrada no porque no está alineada, era un lío, entonces volvías a la redonda, pero no tenías toda esta versatilidad de diseños, de formatos, que si ponemos la que es puntual para un cuadro, que si ponemos el que es el spot embutido, que si ponemos la otra que es más lineal, que tiene diferentes Pasteable. puntos, la pasteable, o sea, no habían todos estos elementos técnicos de diseño, ¿ok? Que tuvieran distintas funciones y que armonizaran entre ellos, ¿no? Entonces sí, te quedabas nada más con el spot y luego con tu luz puntual decorativa sobre una mesa de comedor, ¿no? Claro, es que o sea, el tema del LED también como cada vez es más chico y es más eficiente, entonces ya como que el enfoque está pasando a ser en la luz y no el producto. O sea, entre menos se vea el producto, mejor. Yo lo Mejor. que quiero iluminar es la arquitectura. Y cuando entro a un espacio no quiero ver un montón de spots. Antes no teníamos esa opción. Ahora hay spots que son súper chiquitos. Hay tracks que son unas líneas súper delgadas. Pero todo eso va en función de que uno no vea de dónde sale. Correcto. Mientras más limpios los cielos, O sea, yo mejor. al final del día, o sea,
el tema no se trata de decorar el techo, se trata de iluminar el Correcto, de espacio. resaltar lo que tienes en el espacio. Exacto. Exacto. Y entonces, con el tema de control, el tema de domótica, de repente cuando empezamos no era tan, o sea, sí era como un riesgo porque estaba recién saliendo y sí era complejo y no hay todo el tema de aplicaciones y tecnología. Y o sea, costoso a su misma vez, la gente lo veía era costoso. súper costoso. Sí. Era súper costoso, entonces era como un riesgo. Creo que también no se sabía programar bien, o por lo menos acá todavía, todo el mundo estaba aprendiendo. Sí. Y entonces sí era un problema, ¿no? Y también tenía un tema de compatibilidad. Cuando salió el LED, también tenía un tema de compatibilidad. O sea, había muchos temas de compatibilidad y a veces funcionaba bien, a veces O si no. no empiezan a fluctuar las luces. O comenzaban a parpadear las luces. Pero definitivamente, o sea, el tema de control, como tú dices, cuando invitabas a gente, de repente te preocupabas por ponerlas en el nivel que era. Y yo conozco gente que tenía una rayita marcada en los dimmers. Ah, sí, 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 sí. Sí, No, entonces vas a ver porque dice, no, es que cuando yo tengo invitados. Sí. Y en verdad, lo bueno y lo positivo de esta herramienta de la domótica es que en realidad lo que hacías es que cuando invitabas a las personas y Lo tenías un usabas. evento, era que entonces prendías la lamparita de pie que está en la esquina o la Claro. hoja decorativa, pero realmente lo bueno de tener pues la domótica es que al final, o la iluminación toda amarrada, el control, es que con solamente tocar un botón, al final puedes vivir tu casa, que la has invertido un Claro. montón, y que en realidad la puedes vivir todos los días como realmente la pusiste, Claro. con toda la lamparita. No, porque y te todos los permite detalles. crear las escenas, ¿no? Claro. Entonces puedes tener distintas escenas y este día tengo un evento y tocas el botón que tiene la escena un poquito más tenue, ¿no? Y el día de diario vivir tienes otra escena que es un poquito más bright y que te permite, como dices tú, gozarla y al mismo tiempo puedes simplemente coordinar a qué hora tú quieres que se prendan las luces y a las 6 de la tarde cuando ya vas llegando a la casa para que esa casa te reciba, ¿no? De una manera bonita, y por más que no pases tiempo en la casa y no te logres sentar en la sala, que muchas veces la gente dice uno está como de paso, la aprecies, ¿no? Y la vivas tú y no nada más la tengas que vivir el día que tienes una fiesta, un evento. Es que yo creo que eso se trata y hace varios años, yo creo que esto salió en una reunión contigo casualmente, que sí hablamos de que, bueno, y preguntamos un momento como que tú tienes iluminación decorativa y lámparas de mesa y demás, y preguntamos de cuándo las prendes. Ajá, que no. Dice, no, que cuando tengo fiestas, yo digo, antes hace fiestas bastante. Me dice, No. no, nunca. Sí. Y dije, bueno, Te entonces prende nunca la la casa prende. y está la lamparita apagada. Nunca la prende, o sea, tu casa Está la nada más se ve. lamparita apagada. Mira, ¿ves? Sí, O sea, nos ¿viste? apagó. Esto ¿Viste? es 100%. Ajá. Ahora está prendida. Muy bien. Porque no la tengo integrada, si lo Sí, quiero tener exacto, integrada, es verdad. 100%. Entonces la idea es que, o sea, ahora uno invierte en su casa, o sea, y ese es como que el lugar donde uno va a recargarse después de tener un día de trabajo. Sí. Y la idea es que uno llegue y uno apriete un botón y toda la casa se vea espectacular y que yo no tenga que ir caminando a tocar la lamparita porque si no entonces no la voy a ver prendida. Probablemente aprecio, entre tantas cosas, sí, tantas cosas pasando. Y eso de apreciar, yo no sé si nada más nos pasa a los arquitectos, a los diseñadores, pues creería que no, pero las sensaciones que te causa un espacio, ¿no? Por medio de de la iluminación, a mí, por ejemplo, me emociona, me genera felicidad. O sea, si yo llego a un restaurante que tiene un ambiente, o sea, da ambiente, y entonces eso ya te genera claro. que tú te quieres quedar, que quieres estar ahí, que quieres formar parte de ese espacio, ¿no? Entonces siento que la iluminación, qué mejor que una buena iluminación en tu casa donde la habitas todos Claro. los días, ¿no? Claro, es que, o sea, en verdad, define el mood del espacio. O sea, y mira que ese mismo espacio de repente, o sea, hay espacios que son multiusos, y de repente en un momento quieres trabajar, Sí. entonces ahí cambia la tonalidad de la luz, Sí. y la ponemos de repente una luz más fría, Que lo puedes hacer con el mismo, con el que mismo hoy en spot, día se sí, puede hacer con el luminaria. mismo producto, antes no se podía hacer. Ajá. Entonces, Puedes hoy- alterar la tonalidad de la luz. Sí. Exacto, entonces, o sea, uno puede cambiar a luz fría, que le indica al cuerpo que es momento de trabajar, ¿no? Como al mediodía, a la 1 de la tarde. Y ese mismo espacio hacer que se sienta totalmente diferente más en la noche, que uno va poniendo como luz más cálida y uno se va relajando, que es lo mismo que pasa en el día con el sol, que cuando se va poniendo la luz se pone como más cálida, se pone más naranja, ¿no? Y también el tema de poder armonizar la luz natural, que es importante, como a veces la luz natural entra al espacio y ponte tipo 5 de la tarde, cómo prendes la luz que está medio dimiada, con cómo la luz del sol entra a ese espacio, o sea, ese ¿Cómo se momento- complementan? ¿Cómo se complementan ese entre ellas dos, momento no? es
Claro, de repente en la noche hay diferentes momentos. Cuando yo tengo una cena, a mí me gusta tener un poco más de luz, pero de repente ya un poco más Tarde. tarde. Cuando esa misma fiesta va avanzando, a mí me gusta bajar un poquito la luz y que la gente se Sí. relaje O si tienes un un momento poco que más. quieres ver una película y no quieres tener todo prendido, tienes nada más la lamparita de pie que Correcto. tienes en la esquina y eso te genera como Claro, iluminas el algo cuadro, especial, ¿no? que al final del día tiene un cuadro que te encanta y lo ves Sí. al fondo del espacio donde estás y, ¿sabes? Como que te recuerda, en vez de tenerlo apagado Sí. y no disfrutar de eso, ¿no? Y cuéntanos un poquito cómo es la diferencia cuando trabajas proyectos comerciales, tipo una oficina, un Mm. hotel. Cómo es ese Ok, approach hacia ese tipo de proyectos? ok, a ver, espacios de A diferencia de oficina, residencial, es- ¿no? sí, hotelería, en las habitaciones, por ejemplo, la hotelería simula mucho ser un residencial porque quieren Sí. que se sienta Claro. Y muchas ese veces en homey, ¿no? hotelería sí utilizas muchas luminarias como de piso, de mesita, hay como pocas Correcto. de techo, O ¿no? sea, porque eso lo que quiere hacer es que te sientas como en casa. Ok, Al final del día, por lo menos las áreas de de estar, habitaciones. sí. Ajá. En una oficina, o sea, o sea, lo que más se busca es productividad. Eh, Claro. productividad y luego con control de iluminación, ahorro energético también. O sea, uno busca, Bueno, como lo que eso es lo tenemos aquí principal. también, ¿no? Exacto, que Que lo vas tenemos como acá en el edificio de cambiando, Mayol. cambiando durante el día, ¿no? La Va iluminación. cambiando la intensidad. O sea, aquí es Ujú. donde entra el control de iluminación también y la tonalidad de la luz. Como dijimos en antes, la gente con luz fría uno se siente más activo. Y Más eso es enfocado, claro. por instinto, ¿no? O sea, porque uno cuando amanece Claro. y sale el sol, uno sale a trabajar. Eh, pero también hay estudios que hablan de que cuando uno tiene la iluminación correcta, el nivel de iluminación correcto, uno produce hasta un 7% más. Y de repente eso no suena como mucho, pero eso son 20 minutos. Entonces, el proyecto que te comenté de oficinas grande que hicimos nosotros tenía 3.000 colaboradores dentro del edificio. Wow. Entonces, si tú multiplicas 20 minutos por 3.000 personas, o sea, sí es un monto súper grande económico, ¿no? Entonces, es un tema de productividad. Y no estoy diciendo que la gente va a salir a las 5:20 porque le pusiste control de iluminación. Es que de repente se van a parar O se una, siente mejor la persona, pues no se siente son abrumada de 20 tanto minutos hacer. más productivos. Es una ida menos a buscar un vaso de agua que mucha gente piensa que nada más es porque tiene sed, pero no, de repente es porque están incómodos Sí. en el espacio que está. Y eso no es solo la luz, de repente la silla está incómoda, de repente el puesto está Sí, incómodo y sí, la son gente se muchos para. factores alrededor. Hay También muchos tiene que ver factores. muchas veces con el ambiente que tienes a tu Correcto. alrededor, ¿no? Como esté. Y háblanos un poquito sobre la parte técnica, la importancia de cuando uno especifica una luminaria, ¿ok? Mm, Eh, ¿Qué debo tomar en cuenta? Porque hay muchas luminarias, o sea, uno tiene muchos sistemas en los cielos donde van las luces, tienes los aires acondicionados, tienes los rociadores, eh, tienes sistemas contra incendio, muchas cosas pasando y la iluminación. Entonces, a la hora pues de cuadrar todo, ¿no? También hay que pensar no nada más en dónde va a estar, sino en esa profundidad que conlleva esa luminaria. Hay unas que tienen sí. poca profundidad y otras que tienen mucho más. Entonces, entender un poquito cómo abordas ese tema en la parte técnica del Y producto. yo creo que por eso de repente nosotros entramos Las tan... alturas también tienen mucho que ver, o sea, cuando tienes Sí. una altura mucho más y quieres, o sea, cómo realmente especificas el producto adecuado Yo creo para que dé el resultado que tú quieres, yo ¿no? creo que al final es un trabajo colaborativo. O Es que sea, eso es lo que... Y de repente a veces también por eso nosotros entramos tan temprano al proyecto. 100%. Eh, y es que yo, o sea, lo primero yo necesito saber qué van a hacer ustedes Es más, Exacto. en el incluso proyecto. antes, creo que solíamos solamente diseñar una iluminación per se con el ingeniero electromecánico y luego al final uno escogía los spots y los compraba. Pero realmente ahora, desde el proceso de la etapa conceptual, ya estamos reuniéndonos contigo, viendo qué luces vamos a colocar, dónde van a estar, cómo son los aires acondicionados, todo lo que acabas de decir tú, Marieta. Ya eso está todo coordinado para que en realidad al final nosotros sepamos cuál es nuestro nivel de cielo raso para entender realmente cuál es la profundidad de cada una de las luminarias, porque al final creo que cada una de las luminarias tiene distintas Es profundidades. que, Sí, entonces no es nada más un tema del arrangement de lo que va abajo, ¿no? O es sea, que no es nada sí, más, ay, qué Sí, bonito iluminar esto, espérate, pero no puedo, no sé si puedo porque justo aquí está pasando el ducto del aire, o tengo la bocina, o tengo el rociador. Entonces, entender que es un trabajo, un proceso que conlleva mucho detalle puntual de coordinación de sí, sistemas, ¿ok? Para luego entonces decir, ok, puntualmente me funciona en este punto para iluminar esto, ¿no? O claro, sea, es que yo creo que eso es lo que hacemos en Arquiluz. exacto. sí. O sea, Arquiluz en verdad es más como una firma de arquitectura que una tienda de lámparas. Ujú. Usualmente, si, o
sea, a nosotros nos ha pasado que llega gente a la oficina de nosotros, cuando tenemos una tienda, llegan a nuestra oficina Sí. y nos piden, Sí, que como si oye, fuera una tienda, yo piensa. quiero un bombillo y lo Sí. que nosotros le respondemos es que, ¿qué quieres iluminar? ¿Qué es lo que quieres lograr? Exacto. Porque al final depende de eso qué es lo que vamos a escoger. Entonces, como que, oye, ¿qué quieres iluminar? Luego, ¿qué tipo de cielos tienes? ¿Qué altura tienes? O sea, nosotros tenemos que tener todos esos factores para poder escoger. Para poder diseñar, claro. Claro, para poder diseñar, porque no es Sí, solamente poner por Por poner. poner. Eh, entonces y también hay de repente diferentes productos que se ven igual, pero las ópticas son diferentes. Entonces, de repente hay dos productos que yo pudiera, uno usarlo para iluminar una escultura con un foco bien cerrado, o sea, con un ángulo bien cerrado que solamente quiero enfocarme en eso y crear algo como dramático ahí. Pero de repente quiero una que se vea exactamente igual para que no se vea diferente en el proyecto, pero en un pasillo donde quiero que la luz sea homogénea, que no se me vean espacios sobreiluminados y luego un espacio oscuro y luego uno Sí. iluminado y uno oscuro. Creo que se va continua la iluminación. Ajá, entonces Claro. se pueden ver igual, pero no necesariamente iluminan igual. Entonces ahí es donde entramos Sí. nosotros realmente. Y otra cosa, Jaime, que es importante y creo que a veces lo dejamos para el final, siempre tenemos como dos etapas de iluminar. O sea, tenemos Ujú. los dos diseños. El diseño arquitectónico, que es como el diseño general de la casa o del espacio, y luego tenemos el diseño decorativo, que típicamente lo dejamos al final, porque bueno, claro, obviamente quizás el proyecto no dura 6 meses, sino que el proyecto se alarga y dura 1 año, 2 años, y obviamente ya en 2 años han sacado diferentes tipos de lámparas, modelos distintos. Entonces, en ese momento es que realmente los escogemos o los seleccionamos, pero siempre es importante, yo sé que nosotros contigo siempre los involucramos desde el inicio en nuestros planos. Sí. O sea, de que sabemos que aquí va a ir una lámpara decorativa de pie, Correcto. un aplique de pared. ese tipo de Sí, cosas indistintamente que no también- tengamos el modelo, lo contemplas como Claro, porque como alimentan como alimenta. que a la iluminación Sí, del espacio. correcto. Y él, Contabiliza, o sea, sí. lo ponemos en el plano, como que aquí va una lámpara de mesa, aquí va una lámpara de piso, pero también nosotros desde el día uno sabemos qué tipo de iluminación va a tirar esa lámpara. Entonces, Pero es importante que sepa el cliente que la tiene que comprar, porque tú la contemplaste como en el Claro, control del claro, cliente. porque es que- Entonces va a tener ahí un punto claro, oscuro. es que, Exacto. correcto, Sí. porque si yo no tengo esa lámpara, entonces tengo que poner más luces en el cielo. Sí, Pero a mí me exactamente. gusta que el cielo se vea lo más limpio posible. Sí, Entonces, por eso sí necesitamos saber que ahí va una y qué tipo de luz tira. Ya cómo se ve la Exacto, ya lámpara no, tiene no, que no, ver. a ti no Y, te, no te en interesa, realidad sí. ustedes deciden más que yo Exacto. en Y va cuál más de les la gusta y mano cuáles también no. del look del Sí. espacio, ¿no? Sí. A ver, ¿qué otros sistemas, más allá del sistema de la domótica, ofrece Arquiluz? Ok, en temas de ambiente, o sea, sistemas que, porque hay muchos sistemas, pero los sistemas que afectan el ambiente, en verdad, Ujú. o sea, en mi opinión, son iluminación, cortinas, que en Sí. realidad cortinas, Está muy ligado con la iluminación. alguien me dijo que cortinas es la forma en que controlamos la luz solar, o sea, que sigue 100%. siendo un control de iluminación. Sí. Y el audio y la música. Cuando uno va a un espacio, o sea, la iluminación y la música y la acústica Sí, van de la mano. van de la mano y eso es lo que te da el ambiente. Luego hay otros sistemas también. Te falta el olor. El Hay que olor introducir eso. es buenísimo, sí. Entonces pero- pones un sí, ahí botoncito sí. y ¡pap! Oye, claro, una idea. Fragancia y ya. No, digo, hay compañías que lo hacen, Sí. es buenísimo. Pero sí, no había pensado en esa, No necesitamos controlarlo Controlarlo, digo. con tu sistema. 100%. Ajá. Ok, esa también. Y luego hay otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, controlar los aire acondicionados, el sistema de seguridad. La música. La música lo mencioné antes. Y hay un tema ahora, o sea, esos sistemas antes eran súper costosos, ahora se han vuelto como mucho más accesibles. Y antes daba miedo porque eran súper costosos, pero ahora es Y se súper dañaban el día de la fiesta. se dañaba el día de la fiesta, se dañaba el día de la fiesta, Te tenían que llamar 100%. a ti 100%. el fin de semana. A la 1 de la mañana. Que yo también estaba en otra Otra fiesta. O sea, y era un poquito complicado. Entonces nosotros comenzamos como que a simplificar las cosas, porque hay un tema, es que antes le tenían temor porque era muy costoso. Pero ahora que son accesibles hay mucha información. Entonces Le tienen temor ahora no a es, que no lo sepan usar. ahora no es costoso, ahora es confuso. Ajá. Entonces nosotros ahí lo que sí recomendamos es como que bajarle un poco y depende del cliente. Hay clientes que se llevan súper bien con tecnología Sí. y hay otros Sí. que no. Pero lo que sí es como Tiene mucho, que ver un poquito con las generaciones también, y es normal. puede ser, pero lo que sí es universal es que a todo el mundo le gusta estar en un ambiente como que rico y que con buena iluminación, buena música, a todo el mundo le gusta estar ahí. Sí.
que si te gusta ponerlo desde el app o apretar un botón, eso va cambiando. Entonces, cuando nos reunimos con los clientes, una de las cosas principales es como que averiguar qué tipo de cliente es este para la parte de domótica, porque la iluminación sabemos que todo el mundo quiere que su casa se vea bien. O sea, eso no O es... sea, era No, hasta dónde llegar. y también hacerle saber de que hay todas las gamas, me explico. O sea, y se puede lograr y puedes hacerlo super high, como lo puedes hacer básico, y igualmente te va a funcionar y vas a tener tu sistema inteligente 100%. andando y vas a poder apretarlo con un dedo y no necesitas el app si no quieres. O sea, que se entienda que hoy en día ha cambiado tanto y es tan flexible y tan amigable. Sí. Y puntualmente lo digo yo, que no soy muy tecnológica, y lo puedo manejar y es fácil de usarlo. De que hoy en día, y creo que en la mayoría de los proyectos, puntualmente en los que tratamos directamente, que son de carácter residencial, los hacemos bien sencillos, pero que cumplan ese cometido al final de dar ese confort y esa eh, flexibilidad y facilidad a la hora de utilizar Claro. la casa y la iluminación, ¿no? Sí, yo sí pienso, o sea, mi manera de verlo es que una casa inteligente debe andar casi que sola. Sola. Eh, Inteligente, por algo. Correcto, o sea, más que los apps, más que Alexa, más Sí. tal, yo quiero llegar a un espacio que se sienta bien, y no tener como otra preocupación de otro app y qué pasa si de repente no tengo batería en el celular, o sea, cómo pongo esto, o sea, debe ser como smooth, porque Y a ti funcione. personalmente, ¿cómo te gusta integrar todos estos distintos sistemas de que hablas de la iluminación, las cortinas, el aire, la música? O sea, ¿cómo normalmente Es que depende de la persona te que lo gusta use. usarlo con un solo... O sea, a mí en lo personal, yo llevo un espacio y yo aprieto el botón que tengo con las escenas predeterminadas, porque yo Una tengo puede dos ser la botones. música, la otra puede ser la cortina y la otra No, puede ser bueno, la... prendes una y ya tienes todo Al integrado, final ¿no? del día son escenas, o sea, es como ambiente. O sea, a mí me gusta que mi casa se vea bien con mucha luz y hay otro momento que me gusta que mi casa se vea bien con poca luz. Claro. Son dos ambientes Son y hay dos un botón ambientes. para cada uno. Y después tienes un botón que le puedes destinar a la música. Y Correcto, después tienes un botón que le puedes destinar a la cortina, correcto. ¿no? Pero todo eso lo puedo hacer desde el app también, si Pero el que no quisiera. tiene la app, que entienda que lo puede hacer con el botón. Con el Correcto. Eso es lo que voy. Entonces, sí, o sea, uno se puede volver loco y el cielo es el límite Sí. con este tema, pero también tienes que saber a quién se lo estás ofreciendo, Correcto. porque Sí, si se claro. lo ofrece a alguien que no se lleva bien con eso, entonces Sí. vas a tener a un cliente frustrado De acuerdo. que te va a llamar el día de la fiesta porque no sabe usar lo que tú le obligaste a que te comprara. O sea, Claro. entonces, como que sí es importante conocer al cliente. Yo pienso que ustedes hacen lo mismo cuando le van a diseñar Sí, los interiores a alguien. Ustedes, personalizado. lo primero es, Si es que quieres, hasta dónde quieres llegar. qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que... Exacto. ¿qué ¿Cómo es lo quieres que- vivir? Sí. Exacto, exacto. 100%. Sí. Bueno, yo creo que por el momento hemos tocado varios puntos importantes. Y que al final el tema de la iluminación, más allá de la domótica y el control, más allá de eso, pues nos crea un valor, nos da valor a ese espacio, Correcto. llámese un espacio comercial, residencial, cualquier tipo de espacio arquitectónico. La iluminación hace un rol Fundamental. fundamental. Como hablamos, nos genera emociones, 100%. felicidad y nada, me ha encantado poder conversar contigo sobre este tema, instruir un poquito más allá a esas personas que de repente pues no están relacionadas Claro. con eso o que se han quedado pues viviendo en algo muy básico y que les da miedo hacer como ese next step, ¿no? A lo que hoy en día nos va llevando el mundo, que es la tecnología. Hoy en día, nada más con el teléfono, pues que va cambiando de Y modelo va a seguir cambiando, constantemente correcto. y va a seguir cambiando. No sé si piensas o cómo ves el futuro en esa parte, más allá de puntualmente una luminaria, ¿cómo ves el futuro de la domótica ¿Hacia dónde vamos? o hacia dónde vamos con todo este tema Sí, tecnológico? se está haciendo como más popular, pero yo creo que también va a bajar. O sea, pienso yo. O sea, que se va a hacer más simple y sí están saliendo como protocolos que buscan como unificar todo. O sea, porque hay muchas cosas pasando ahorita mismo y sí ahora como que se volvió súper complejo, ahora hay que simplificarlo y yo creo que para allá es donde vamos y eventualmente todas las casas van a tener eso.
Es como antes que, o sea, el Sí, va celular a ser no era... normal, va a ser normal. Ahora, Sí. ahora uno no puede vivir sin el celular. Sí. Y antes era como opcional. Y sí, eso es... Una de las cosas que no mencionamos es la flexibilidad que nos da ese control, con el que hay miles de maneras de controlar la iluminación, pero con el que tú normalmente especificas esa flexibilidad de poder cambiar, ¿ok? Porque es programable. Entonces, una vez tú programas algo, pasan un par de años y a mí me provoca Claro. reprogramar nuevamente las intensidades de los porcentajes de la luz, ¿verdad? Podemos Mm, volver a llamarte y puedes volver a reprogramar Claro. todas esas escenas a otra manera, ¿correcto? Sí, que eso es parte de del tema de tecnología. O sea, ya como que yo creo que los que están haciendo estos sistemas saben que también los espacios cambian. Sí, de repente Sí, que quisiste uno- remodelar la casa y ese espacio ya no era Claro. más el den, era, se Claro, convirtió o en sea, y otra de área, repente entonces ya la tus gustos iluminación. cambian Sí, también. O sea, no es solo el espacio, de repente sí. tus gustos cambian. Antes te gustaba tal cosa y después, o sea, ahora de repente te gusta usarlo más de otra Entonces, manera. porque anteriormente tenías tú que desde un plano tomar la decisión antes de que estuviera ¿Cómo lo vas a construido aprender? de Eso cómo ibas a es, aprenderlo. ahí es donde Entonces, voy. tenías Eso que ya, llevarlo y esto va a tener un three-way, va a tener un four-way y viene para acá y estas prenden estas tres y este otro switch prende estas otras. Hoy en día con el sistema la ventaja es que no tienes que tomar la decisión En desde el ese plano. momento, claro. ¿Ok? Puedes La vivir única el decisión espacio. es la ubicación de la luminaria y luego después por programación tú programas claro. cuáles quieres que prendan juntas, ¿no? Entonces eso es, para nosotras es una maravilla porque puedes hasta programarlo, vivir el espacio, ¿ok? Vivir un mes en la casa, darle la vuelta y decir, ¿sabes qué? Me hubiera gustado mejor que estas hubieran prendido en conjunto con esta otra de acá, independizarla. Entonces ahí es donde vienes tú y puedes como que tienes esta flexibilidad de reprogramarlo nuevamente ya, Sí, sí, ya vivido correcto. al gusto de cada persona. Y de hecho las lámparas decorativas ya vienen con chips de comunicación inalámbrica. O sea que ya todas son programas, o sea, todo va hacia allá. Porque si los gustos cambian, los espacios cambian y la idea es que sea, o sea, la idea es, al final del día la idea es que todo el mundo lo pueda usar. Claro. Porque un momento fue que solo la gente que lo podía pagar lo podía usar. O sea, ya Sí, esto ya es, ahora, o sea, sí es esencial para todos los espacios y la idea es que todo el mundo lo use. Entonces yo creo que ahorita mismo están viendo la forma en que lo simplifican un poco para que entonces en verdad todo el mundo lo pueda usar, tanto los que son buenos en tecnología como los que no. Bueno, fabuloso. No sé, Jimena, si Bueno, tienes gracias, algo Jaime, más. Ah, por compartir todos tus conocimientos. gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.